Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Ángel Murcia, periodista del diario Criterio, y estamos aquí para entrevistar al senador Armando Benedetti. Armando Benedetti, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a las personas que nos siguen en este momento. Bueno, pues la invitación al senador Benedetti es porque él desde los últimos meses pues ha sido el protagonista de muchas noticias y digamos que muchos temas virales por cuenta de dos temas específicos. El uno, un proceso que arrancó en la Corte Suprema de Justicia y que recientemente pues motivó la ocupación concretamente de él, de un bien, de un apartamento, y el otro pues está relacionado con ese rifirrafe que viene de semanas atrás o meses atrás con la exministra Karen Audinen en torno a la polémica por el contrato billonario de centros poblados. Pues arranquemos en materia, senador. Senador, ¿usted qué tiene que ver con el escándalo del carrusel o el cartel de la educación en Córdoba? Bueno, Para los... primero que todo, tú dices que estoy de protagonista. Protagonista sería como una especie si uno estuviera en una telenovela o en un espectáculo. Me tiene de marica, me tienen de payaso, me tiene de víctima más bien, más que de protagonista de novela y vainas de esas. Bueno, en el tema de Córdoba, en un momento me lograron meter en ese tema enemigos políticos y básicamente en ese momento era Néstor Humberto Martínez y el señor Germán Vargas Lleras, que Germán quería tomarse el partido de la U y como yo estaba presidente del partido de la U, él siempre creyó que la única forma era metiéndome preso. Entonces, allá, ¿qué es lo que pasa en Córdoba? ¿O qué fue lo que pasó, según tengo entendido yo? Es que hay unas secretarias de educación que hacen cosas ilegales, crean unos maestros que no existen, y después un juez embarga la cuenta y la plata que llega se la roban, se la llevaron completamente. Entonces me querían meter a mí en ese tema, cuando yo nunca había ido a Córdoba en ese momento, ni conocía a nadie de Córdoba, etcétera, etcétera. Y resulta que yo contesté, bueno, pero entonces si la banda criminal está completa, ¿para qué necesitan a Benedetti? O sea, ¿por qué me van a llamar a regalar una plata porque les da la gana? Entonces alguien contestó, no, porque usted tiene amigos en la FIDU Previsora. Y yo le dije, ¿y a quién carajo le importa a los amigos en la FIDU Previsora si además de eso que usted me está diciendo, la plata se la quitan a la FIDU Previsora a través de un embargo, de una decisión de un juez? Así que yo no tenía nada que ver, yo no estaba ni antes ni después del trámite para que les pagaran. Les pagaban era porque el juez lo hacía. Y ahí se quedaron quietos, pude demostrar eso. A una persona que la condenaron por 23 años, dijo que le habían ido a presionar y le habían ofrecido una cantidad de cosas en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez si me metían preso a mí. Eso le estoy hablando que empezó en noviembre 15 o algo así del 2016. Me tuvieron un mes en todos los medios de comunicación con eso. Después llamaron más o menos unos 150 testigos y bueno, ninguno dijo, ni uno solo habló en contra de mí, ni nadie dijo nada en contra de mí. Antes de hacer la segunda pregunta o la siguiente, pues quiero contextualizar un poco a la gente. El escándalo del cartel de la educación en Córdoba, básicamente el resumen es que se esquimaron 350.000 millones de pesos por pensiones que se otorgaron a maestros que no la merecían por el régimen que tenía o maestros que no lo, o personas que no eran maestros. Pero Lo cierto es que ahí yo no sabía que eran 300, a mí me habían hablado siempre de 70.000 o 60.000 millones de pesos. no, Pero oficialmente el proceso aparece en 350.000 millones y aparecen involucradas 857 personas que no tenían el derecho para ese tipo de pensiones. Ese es más o menos el contexto. En ese contexto, le hago la siguiente pregunta, senador. Es que a usted no solamente lo señaló pues el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, sino que dentro de ese proceso pues hay varias personas que lo señalaron, entre esas pues aparece el entonces secretario de Educación Miguel Chica y también aparecen los testimonios de otros dos abogados que son Álvaro Burgos del Toro y Jaime Agames, que falleció de un infarto. Bueno, yo no sabía lo del señor secretario de Educación, ese no me mencionó. A mí me mencionan las dos personas que usted dice, no en ninguna declaración, sino en una entrevista que le están haciendo a ellos para ir a hablar con otros bandidos. ¿Ok? Entonces, en la entrevista uno de ellos dice que me mandó no sé cuánta plata con 8 personas en un avión de comercial y que yo fui y lo recogí en una plaza de comidas.
Lo que me conocen a mí saben que yo nunca he ido a un centro comercial, ni mucho menos una plazoleta de comida, porque no me gusta. Me gusta. Entonces, eso, y como si yo no tuviera un apartamento para recibir la plata, o sea, que era todo completamente estúpido, y a ese centro comercial nunca en la vida había entrado. Eso, yo no me acuerdo cuál de los dos, pero Burgos, lo bueno de Burgos es que lo condenan a 23 años. O sea, que es un tipo que no tenía por qué decir la verdad o tenía por qué decir mentiras. Y resulta que el señor, mayo, junio, si no estoy mal, del 2018 o 17, él dice, él dice que allá fueron unas personas de la fiscalía para decir que atestiguar en contra mí y lo sacaban de la cárcel, cosa que no podía. Pero él también dijo en diciembre del 2016, en una carta que le mandó al fiscal, al juez y a la Corte Suprema de Justicia, que a él le habían prometido una cantidad de cosas si hablaba en contra mía y que no le habían cumplido y que por eso no iba a hablar en contra mía. Senador, pero el abogado Jaime Lombana... Digo, esa carta existe, o sea, que llegó allá. Pero el abogado Jaime Lombana también lo señaló a usted de apropiarse de dineros de FONADE. Según ese imbécil y esa rata y ese parásito, yo he hecho absolutamente de todo. Yo la única relación que tuve con él fue que él tuvo una relación amorosa con mi hermana, la levantó a puño, descalabró a un hijo mío tirándole piedras. Esa es la única relación que yo tenía con él. Y entonces él quedó ardido, traumatizado, y no hace sino decir estos días estupideces. Bueno, esa introducción con esas 3 preguntas fue para darle contexto a la gente que entendiera un momento, ciertamente, por qué usted está investigado por la Corte Suprema. Ese escándalo motivó esa indagación preliminar de la Corte y a raíz de eso comenzaron o se decidió indagar sobre el patrimonio del senador Armando Benedetti y es lo que ha generado hasta hoy las medidas que han tomado, ¿no? No es así. El señor Lombana, o el hijo de puta de Lombana, lo que hace es que va y me pone una cantidad de demandas por ese tema, por FONADE, que no tengo nada que ver, por el Fondo Nacional del Ahorro, que tampoco, bueno, como por 5 o 6 cosas, yo ya ni recuerdo. Entonces llega eso a la corte y cada uno tiene sus magistrados, después crean la comisión de instrucción y la señora magistrada Lombana, que nadie hace, es un derecho y se estila, ella los unió todos en un solo caso. Después los desagregó en agosto del 2020, porque lo que había hecho era un arroz con mango. Entonces, en el 2020 abren como 8 casos, 9 casos. De los 9 casos, la señora Lombana tiene 7. En esos 7 casos han investigado 300 personas, han llamado 150 testigos y como no encontraron nada de nada, entonces la señora dice, bueno, ahora vamos a ver cómo se gastó la plata Benedetti en los últimos 18 años. Bueno. Si eso es una persecución, que me digan, porque a mí no me están juzgando por un delito, me están investigando por un delito, sino están viendo a ver qué delito cometí yo. Y usted que siempre ha hecho ese tipo de casos tan álgidos, usted sabe que siempre que han jodido a un senador o a un funcionario público, apareció Pedro y dijo, yo hice un negocio con Juan, le di una plata en Odebrecht, no sé qué cosa, y ahí está la plata y hasta llega el tipo. Aquí tú no encuentras en ningún caso un testigo que diga que yo hice un acto de corrupción o que en el negocio de Odebrecht o de Reficar o el que tú quieras me gané una plata. O sea que todo son especulaciones para joderme en los medios de comunicación, para hacer titulares, para joderme y me jodieron. Le acepto que usted, por lo menos jurídicamente, quedó claro que usted no tiene nada que ver con el escándalo del cartel de la educación en Córdoba y que a raíz de esos de que su nombre apareció en algunos interrogatorios, pues arrancó lo de la Corte Suprema de Justicia. Vamos al caso concreto del hecho reciente periodístico y que usted ha trinado hasta más no poder y tiene que ver con la ocupación de los apartamentos. Bueno, en el caso concreto suyo es de un solo apartamento realmente que fue ocupado por la fiscalía me imagino que con propósitos de extinción de dominio. ¿Por qué usted pagaba la administración de ese apartamento 6 meses antes de haberlo comprado? Eso es una fábula. Lo que pasa es que yo vivía en el mismo conjunto, en otro apartamento arrendado. De ese era el que pagaba la administración. Ok, estamos hablando del apartamento... Sí, estamos hablando del apartamento de 403 metros cuadrados en Altos del Retiro, ¿sí? No, tiene 390. Ok, bueno, eso es otra precisión. ¿Usted conocía mucho antes del negocio de ese apartamento a la señora Ruby Corredor Ruiz, que es la vendedora?
le puedo jurar que me dé sida, me muera, lo que usted quiera, si yo conocí a esa señora antes. Yo la conozco es a través de mi ex esposa, Angelina Castro, porque Angelina, eso es un conjunto residencial. Angelina Castro tiene un apartamento ahí. Ella y yo nos fuimos a vivir juntos y alquilamos uno. Y después se compró el otro, que es el que confunden con el del alquiler. Entonces, dicho esto que le estoy diciendo, yo me voy a casar con Angelina y entonces con Angelina decidimos comprar ese apartamento ahí y lo compramos. ¿Con qué lo compramos? Con un préstamo del Banco BBVA, con otro préstamo de 450 millones de pesos y con la venta de un apartamento que yo tenía en la 76 con séptima. Entonces, ¿Cuánto pagó por este apartamento, senador? 1.600. ¿No le llama la atención que usted resulte pagando lo mismo, por el mismo valor, resulte comprándolo por el mismo valor que su vendedora también lo había comprado? Es decir, ¿compró huevos para vender huevos? Eso no es así. Lo que pasa es que ella empieza la puja un año antes. Y en ese momento, estamos hablando del 2010, acuérdense la crisis económica que había, y lo que fue el tema de bienes raíz se desplomó. Entonces, pero bueno, supongamos que yo haya comprado el apartamento por el mismo, eso no es ningún delito. Eso no es ningún delito. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir? ¿Que la señora era testaferra mía? Entonces yo soy el tipo más imbécil del mundo, porque los testaferros. Entonces, si yo tengo un testaferro y oculté el bien, ¿por qué lo voy a sacar a la luz pública? Y todo lo que te acabo de decir está en mi declaración de renta y en la declaración de renta de las personas que me prestaron la plata. Pero senador, ¿usted admite o reconoce al menos que el perfil de la señora Ruby encaja dentro de ese perfil de testaferrato? Lo digo porque ella no tiene la capacidad económica para haber accedido a ese tipo de bien inmueble y porque ella es ella es asesora, trabajó como asesora del Ministerio de Justicia y después en la Superintendencia de Notario y Registro. Entonces, pero ¿por qué ustedes dicen que si alguien se gana un sueldo, entonces no se puede ganar sino ese sueldo y no pueden hacer negocio? Lo que yo tengo entendido de ella era que ella compraba bienes raíces y lo compraba barato y lo vendía caro, o compraba bienes raíces viejos y los remodelaba y después los vendía otra vez. Eso lo hacía en compañía y en sociedad con otras personas, no es ella. Y entonces a mí no, pero además, ojo, ella quien le compra ¿cómo se llama esto? Ella quien le compra el apartamento es a la SAE, o sea, al Estado, mediante un año de proceso, mediante subasta y ser súper investigada de dónde venían los recursos. Entonces, imagínense la estupidez. La SAE sana el apartamento, se lo vende a esta señora y con todos los requisitos que impone la SAE. Y después el Estado dice que la SAE se equivocó, que la vieja no tenía dónde sacar la plata. Pero, senador, usted ha sido, es más, yo creo que usted ha liderado ese tipo de denuncias. No sería la primera vez que nos encontramos con que la SAE o antigua Dirección Nacional de Estupefacientes resultaba entregándole bienes de la mafia a congresistas o funcionarios públicos. Digamos, eso no es nuevo. Que yo sepa, la mafia no le ha entregado a ningún congresista un bien público. No, bienes de la mafia. Pero a mí eso no me importa, porque entonces tú para qué trabajas en Colombia si aquí todos somos narcotraficantes y mafiosos, que lo son. No, pero digamos que esta discusión con la señora Ruby se cierra de esta manera. Ella fue capturada y está siendo investigada por enriquecimiento. Ella fue capturada por la fiscalía para torturarla, para ver si tenía algo que decir de mí, y ya la soltaron. Pero lo que te quiero significar es que yo no conocía a la señora antes de comprar el apartamento. Y te acabo de dar el argumento de oro. El argumento de oro es que si yo tengo un testaferro y escondí un bien, ¿para qué carajo lo voy a sacar a la luz pública? ¿Para qué lo voy a hacer? Si ya conseguí lo más difícil, me dicen algunos amigos, es buscar un testaferro. Entonces, si yo lo tenía, ¿por qué iba a coger el bien? O sea, explícame por qué. Vamos a seguir hablando de presuntos testaferros. Hay otra persona de su entorno que está en la lupa de las autoridades por eso mismo. Hablo de la asistente de su unidad de trabajo legislativo, la señora Elsie Mireya Pinzón Barrera. ¿Ella actualmente trabaja con usted en la UTL? Sí, trabaja hace 22 años, trabaja conmigo. Sí. ¿Y usted recuerda por qué por lo menos por qué está en la lupa de la unidad de investigación y análisis financiero de la UIA? Claro, te voy a decir por qué. Yo soy un tipo que no sé prender un computador, yo soy un tipo flojo,
nunca he ido a un banco, nunca he sacado plata de un cajero, jamás en mi vida. Pero, antes que explique eso, yo quiero contextualizar. Ella está siendo investigada, o por lo menos está en la lupa de las autoridades, porque tuvo movimientos en 10 años, hay que aclarar lo que fue en 10 años, movimientos financieros internacionales por 1.170 millones de pesos. Bueno, ahora sí, senador. Son dos puntos. Lo que sucede es que cada vez que llega un cheque, cada vez que me llega el sueldo, cada vez que me llega el sueldo, yo mando a sacar el sueldo en efectivo en un cheque. ¿A nombre de quién hice el cheque? De Elsie. Pero el informe con el que me hablan indagatoria, ojo con lo que te voy a decir, ya la Procuraduría dijo que estaba mal hecho y la misma magistrada de la Corte dijo que parcialmente estaba mal hecho. O sea, a mí me han abierto indagatoria y me tienen esta vaca loca o un informe mal hecho. ¿Por qué te digo mal hecho? Porque cuando yo giraba el cheque a la señora Elsie, que era que sacaba los 28 millones de pesos, o los 30 millones de pesos, no sé, cuando yo sacaba el sueldo, cuando yo sacaba la plata, entonces yo me la gastaba después en otra cosa. Pero los superagentes del CTI, entonces me lo duplican todo. Como yo gané 10 pesos, saqué 10 pesos y después pagué otra factura por allá, entonces yo creo que yo me gasté 20 pesos. No, señor, que de los 10 pesos que saqué es lo que yo me gasté. Entonces, por eso aparecen giros a nombre de ella, que no son giros, son cheques cambiados. Pero entonces, fueron 30 transferencias. Pero ya contextualiza a la gente. Fueron 30 transferencias internacionales. Ya voy para allá. Lo que pasa es que yo tengo un hijo que se llama Armando Benedetti. Él se fue a vivir con la mamá a la China y después a Suiza. Él pasó a mejor vida porque la mamá se casó con monos azules de 1,87, holandés, millonario, vicepresidente de Bayer. Luego mi hijo no necesitaba plata, sino pagar la universidad y de vez en cuando mandarle algo para la manutención. Entonces yo le decía a él, si cambie el cheque, hágame el favor, cambie el cheque y usted vaya a la vivienda, porque cuando empezó en el 2010, usted tenía que hacer la transferencia en persona e iba Elsie a consignar la plata. Entonces me trata también de lavado de activos de 1.000 millones de pesos en 11 años, eso te da más o menos como 6 millones de pesos al mes. O sea, yo soy un lavador de 6 millones. Pero lo que sí demuestran con esa explicación que usted nos da es que su hijo recorrió el mundo, porque los giros fueron a Estados Unidos, a España, a Hong Kong, a China, a Francia y a Panamá. Ahí te estás equivocando. Lo de Hong Kong, eso nunca se ha aprobado ni nunca nadie sabe. Eso solamente es en Suiza y en China, que es lo de mi hijo. Lo de Francia es una vaina de $300 que le pagué al novio de la hija mía por una corbata. Y lo de Estados Unidos tiene una explicación muchísimo mejor. Lo de Estados Unidos es que yo vendo mi bien de la carrera séptima con 76, lo vendo. Y una vez que yo lo vendo, mando la plata en abril del 2010, más o menos, mando la plata a Nueva York, a la Bolsa de Nueva York. ¿Por qué te digo Bolsa de Nueva York? Porque tú sabes la cantidad de requisitos que te ponen para tú abrir una cuenta y trasladar una plata allá. Lo sabes, ¿verdad? Eso es casi que muy difícil, muy riguroso. Pero cuando yo decido casarme en octubre del 2010, porque mandé la plata en abril del 2010, cuando quiero casarme en octubre del 2010, traigo la plata de que yo la puse allá, pierdo 100 millones de pesos porque era la única forma de pisar el apartamento de Bogotá. Era la única forma. Entonces salen todos los imbéciles que tienen una cuenta en Suiza. No, señor, es mi hijo que le estaba cocinando de a 5 millones de pesos mensuales. ¿Que en Nueva York? No, señor, es con la bolsa de valores porque yo vendo una plata y como lo traje antes del contrato, perdí 100 millones de pesos. En Francia, no, señor, fueron $300 para comprar una corbata. ¿Y en Panamá? Nada. Bueno, esa sí no ha salido todavía. Senador, para redondear el tema, son dos mujeres involucradas en su entorno, una no la conoce, la otra no la conoce, ¿sí? La señora Ruby, y la otra es de su tele. No, a ver, Ruby, porque hay muchos periodistas que confunden a Ruby con Elsie y dicen que Ruby trabajó. Ruby nunca trabajó en la UTL, no es de mi entorno. No, eso es cierto, no es de su entorno y la otra sí es de su entorno, la UTL. La situación de ambas, por lo menos la de Ruby ya la conocemos, pero la situación de Elsie Mireya Pinzón, ¿cuál es? Ya te conté porque ella le dicen, bueno, ¿y usted por qué le giraba tanto a Elsie? Porque le cambiaba los cheques.
y aparecen policías, a veces aparecen conductores, a veces aparecen personas que trabajan conmigo, que iban a cambiar el cheque. ¿Por qué le iban a cambiar? Porque el banco queda dentro del Congreso de la República. ¿Ok? Entonces es muy fácil de que cualquier persona que trabaje contigo vaya y cambie el cheque, porque te repito, el Banco BBVA tiene una oficina dentro del edificio del Congreso de la República. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, ese es el primer punto. Y el otro era porque ella iba a llevar la plata para consignar en la vivienda, porque hay que consignar la plata en persona, en persona. Todo esto ya lo investigó la DIAN y lo dice tal cual como te estoy diciendo. Pero fíjate tú, de qué circo el que me arma de cada cosa. Senador, ¿ya terminó de construir su casa en Puerto Colombia? No, no pude. Lo que pasa es que yo iba a vender el de Bogotá. Pero espere, ¿sabe por qué le pregunto por eso? No, pero para contigo, es que no es mi caso, porque eso te va a echar el cuento, para que me preguntes bien. Dale, Es esto, yo iba a vender el apartamento mío en Bogotá en diciembre del año pasado y empiezo a comprar un terreno aquí. El terreno siempre ha sido de un solo dueño y se compró con la plata de un señor que ya se adjuntó el nombre del señor, la empresa del señor, qué contratos tenía con Scotiabank, a su vez cuáles eran los dividendos, en qué cuenta, la plata salió de la cuenta y cómo le llegó al propietario. Luego, yo no he invertido un solo peso y con todo eso le hacen extinción de dominio en ese terreno. Todavía debo eso porque es un préstamo que pensaba pagar con el apartamento de Bogotá, pero me hacen la verdad que me abren indagatoria y al abrir indagatoria yo no puedo vender absolutamente nada. Entonces, por eso la extinción de dominio sobraba acá. Yo no puedo vender. Lote, ¿no? No, quedé jodido porque quedé sin el lote, quedé debiendo la plata del lote. Sí. Y además de eso no puedo vender el apartamento. O sea ¿Cuánto fue el valor de la compraventa de esos 3 lotes para armar un solo terreno? No fueron 3 lotes, un lote. ¿No era un englobe? ¿No era un englobe? No. No solo de un solo dueño. ¿Cuánto fue el valor? ¿Y por qué tengo que decirte eso? No, pues si quieres, yo no lo puedo obligar a nada, senador. Usted es libre de responder lo que quiera. 3.600 millones de pesos. Ok, porque en los datos que habían era que había costado 1.600 millones y efectivamente la crítica que se hacía de eso es que ese valor era mucho mayor al reportado, pero ya usted aquí confirma que se reportó por 3.600 millones. Exacto, esas son otras de las fantasías que digamos que no hay problema con eso, sí. No hay problema con eso. Y el apartamento lo pensaba vender. Senador, y digo hoy porque hoy fue cuando por fin volvimos a escuchar de la exministra Keren Aboudenine. En un trino que ella puso quedó claro que usted sí se comunicó con la exministra, pero no para presionarla, sino para que se diera el contrato. Es decir, queda claro que sí hubo una comunicación. La salvedad que hay es que no fue para presionar o intrigar, ¿sí? No. La pregunta que le quiero hacer, si hubo esa comunicación, ¿a quién quería usted que le diera el contrato? Para. Tienen huevos tus compañeros, tú no, pero tus huevos, tienen muchos huevos tus compañeros. Tus compañeros en los medios de comunicación me crucificaron porque yo llamé a que no caducara el contrato de Centros Poblados, ¿verdad? Sí. Ese fue el titular. Por eso voy a la Corte, por eso la llevaron a la Corte Suprema. Pero cuando ella va a la Corte Suprema ayer y dice, no, lo que sucedió o lo que sucede es que él nunca me presionó, ni extorsionó, ni pidió la caducidad y no la caducidad, eso es lo importante de la noticia, porque a mí me estaban acusando de que yo no quería que hubiera una caducidad. Pero entonces cuando se sale el hecho penal, para seguirme jodiendo la vida, pero usted de qué habló, no habló. A mí no me jodan. Ustedes me crucificaron a mí diciendo que era que yo había hecho, que yo había buscado que no caducara el contrato de Centros Poblados. Cuando yo no conozco a nadie de Centros Poblados. Y ahora dicen que no fue para eso, sino para hablar de otra empresa, pero que eso no es delito, pero que se llamé. No me jodan. Yo no cometí ningún acto de corrupción, que fue lo que me acusaron. Ella dijo que no cometí ningún acto de corrupción. Lo demás para mí es chismosería. Pero, senador, reconoce hoy ya con esta sensatez que parece tener, es que ese gesto de esa comunicación, porque aún no nos precisado si fue llamado o mensajes de chat, ella pudo verse como una indebida intromisión suya en un escándalo tan sensible y sobre todo porque usted es barranquillero. Pero para bola. Pero aquí los barranquilleros dueños de ella son los chats, no yo. Yo no soy dueño. Pues, ella tiene dueño, son los chats. Entonces, lo que te quiero significar es que ella fue allá y dijo que yo no la extorsioné, que yo no la presioné,
que no le hablé de la caducidad y no habló de los WhatsApp que dice que ella tiene. Yo quisiera. Es más, ella es la que me llama a mí, pero me llamó para otro tema que no tiene nada que ver con centros poblados. Pero estoy diciendo aquí y estoy cansado de decirlo. Pero a mí me da risa ustedes. Me joden y me joden la vida porque yo fui y la llamé para que no caducara el contrato. Y cuando ella dice que no la llamé para caducar el contrato, entonces ustedes me arman un mierdero por otro lado. No, pues eso es lo que estamos aclarando en este espacio, que ya quedó claro que sí hubo una comunicación, pero no para lo que se dice. Pero no te molestes, yo no estoy bravo contigo, yo te estoy hablando sí, senador, pero ya que me está reconociendo... Que no es así, te dejamos otra vez. Pero ya que está reconociendo, efectivamente sí hubo una comunicación, pero no con ese propósito. Pero no para hablar de lo que habla la señora. Por eso, listo. Y en esa comunicación que no era para hablar de lo que finalmente surgió el escándalo, ¿al final se habló de ese tema o no? Te estoy diciendo que no, no jodas. Yo me quiero. Digo que no. Desde diciembre de 2020, antes de la adjudicación del contrato, de ese polémico contrato a centros poblados, usted denunció en un trino favorecimientos en esa licitación. ¿Por qué no fue más allá en ese momento? Miren todo lo que terminó esto. Primero que todo, yo no tuve conocimiento que estuviera pasando algo mal. Yo me entero por unos asesores de Karen, porque en ese momento soy coordinador ponente del Código Electoral, y Karen Winning estaba favoreciendo a los bancos para que los bancos pudieran autenticar a las personas, cosa que solamente lo puede hacer la registraduría. Yo me lo puse muy fuerte a ella. Ella mandó una asesora que me explicara un poco estupideces, y yo soy el que oigo a los dos asesores hablando de que ella está haciendo estupideces. Entonces yo cogí, llamé a María Paula a Palacio, porque si hubiera conocido de un acto irregular o un acto ilegal, yo mismo voy y lo denuncio. Pero yo llamé a María Paula a Palacio y le dije, mira, están diciendo que hay desorden con esa vaina. Entonces yo puse el Twitter, llamé a María Paula, y entonces María Paula me dice, no, es que el embajador de Estados Unidos me está diciendo lo mismo, vamos a ver qué es lo que está pasando. O sea que yo no sabía que estuviera pasando qué o qué ilegal, solamente estoy escuchando que están haciendo un poco de estupideces, dicho por los mismos asesores de Karen Ovené. Ok, senador, ¿usted conoce a Emilio Tapia o a cualquier otra de los contratistas o las personas que hicieron parte de ese entramado societario de centros poblados? No los conozco, los he conocido de auto y de prensa. Jamás en la vida me tomo una Coca-Cola con ellos, nunca he estado sentado en ningún lado, nada. Vamos a cerrar el capítulo judicial para pasar a la política. El caso seguirá en la Corte Suprema, pero usted ya anunció que no irá más al Congreso. Cuando se pierda ese fuero, el caso me imagino que pasará a la justicia ordinaria. No, yo creo que no. Yo pierdo el fuero cuando no sea congresista, pero como todos los actos que supuestamente me sindican son hechos como congresista, yo no pierdo el fuero. Ok, es decir que usted, su caso, su proceso seguirá en la Corte Suprema de Justicia. Aún no me queda claro si usted será candidato o no al Congreso en el 2022. No, ya yo me aburrí, me acaban de quitar la casa también de forma ilegal, porque el señor fiscalito, no sé qué vaina Bonilla, viene y coge y me quita la casa solamente mirando las acusaciones de los informes del CTI y no lo que me defendí ni la previa defensa, no tuve en cuenta ningún testigo ni ninguna valoración de las pruebas que yo hice. Luego, para mí es una persecución directamente del fiscal general de la República y en contubernio, me imagino, con Palacio, porque yo no le encuentro otra motivación que a un senador de la República, porque quiero decirle que esa ley se le aplica a los grandes criminales. Y yo soy criminal, es la primera vez que se aplica a un senador en ejercicio. Y bien o mal, yo quiero llamar la atención que vía extinción de dominio, el ejército estuvo en mi casa, requisaron mis papeles, me allanaron, etcétera, sin que mi juez natural lo hubiera dicho, que es la Corte Suprema, no porque capricho mío, sino porque lo dice la Constitución. Y fíjese usted que a través de extinción de dominio han hecho lo que les da la gana conmigo. Sí, usted admite, senador, que esa voltereta ideológica que recientemente dio de saltar de la U al petrismo lo exhibe como un camaleón político. No, pues te voy a decir por qué no. Porque ideológicamente yo no he dado ninguna voltereta. Si tú me dijeras que ahora estoy con la guerra, podría ser una voltereta. Si tú me dijeras a mí que ahora estoy en contra de los derechos de los homosexuales o en contra de la eutanasia, es una voltereta ideológica. Yo no he dado ninguna voltereta ideológica. Lo que a usted le da rabia es que soy importante y me necesitan en todos lados. Pero entonces eso quiere decir que usted en realidad se siente como un político con ideales de izquierda. No, es que yo nunca he dicho que yo llegué, yo le digo aquí a la gente, y a todo el mundo, incluyéndolo a ellos,
Yo no me he vuelto de izquierda. Yo vengo a ayudar a alguien de la izquierda, que es Gustavo Petro, por amistad, por una cantidad de razones, porque lo conozco en el Congreso, porque llevamos 20 años de una agenda legislativa igual. Eso no lo digo yo, lo ha dicho el mismo Gustavo Petro. Entonces, por lo tanto, yo no he dado ninguna voltereta ideológica. Te repito esa frase que me la acabo de inventar ahora, que me gusta, que yo me creo tan importante y tan bueno que parece que me quieren en todos lados, pero yo no ando tocando las puertas para que me reciban en ningún lado. En la historia política de Colombia irregularmente ocurre así. Dirigentes del peso político como el suyo, cuando deciden dar un paso al costado, pues lo hacen porque ya tienen amarrado el sucesor, ya sea en cuerpo ajeno, familia. En este caso, ¿quién será el sucesor suyo en el Congreso, senador? No sé, porque son 20 años de trabajo, vamos a ver a quién se lo dejo, pero ese no es el problema ahora. El problema es que yo me voy no porque yo quiera, sino porque la fiscalía y el gobierno se pusieron de acuerdo para joderme y me jodieron. Nada más es por eso. Y ya yo me aburrí de que los enemigos políticos míos no sean capaces de ganar en un debate en el Congreso o en unas elecciones o en Franca Lee, sino haciendo trampa y porquería como quitar un apartamento, y ya me mamé esa vaina ya también. Eso me da pie para esta pregunta. Usted desde hace varios meses empleó un trino en su cuenta de Twitter en el que deja entrever que el proceso judicial en su contra no es imparcial y que se trata de una simple persecución política. ¿Tiene pruebas para eso? Claro, mira, el fiscal toma una decisión de quitar 3 bienes, de los cuales uno es del banco. Eso a mí me parece chistoso eso, porque yo quiero ver qué carajo va a decir el banco. Ya el banco, me imagino que debe estar actuando. 2, el otro yo no puse un peso y es un préstamo y todavía no ha llegado a ser mío todavía. Y 3, el apartamento. Ese sí es mío y me duele bastante. Entonces, eso es que a un senador de la República en ejercicio de oposición le quiten los bienes, te metan el ejército en la casa. Tú me vas a decir que esa decisión la tomó el fiscal de mierda ese Bonilla, ¿no? El que tuvo que haber tomado la decisión tuvo que haber sido de mucho más arriba. Y si es de mucho más arriba, es completamente político la situación. ¿Y quién está más arriba de Bonilla, del fiscal Bonilla? Barbosa. Pero a mí me llama la atención porque en virtud... es un secreto que la gente diga que Barbosa es de Duque. Todo el mundo dice eso. ¿Y de quién es entonces? ¿De Duque? Todo el mundo dice esa vaina. ¿Y usted concluye eso? No sé, repito lo que dice la gente. La gente dice que el tipo del presidente Duque, me imagino que es verdad. Pero a mí me llama la atención porque en virtud de su fuero, el juez natural suyo es la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso no le da tranquilidad y garantías? Claro, pero no. ¿Pero cuál te garantías? Si la otra es el otro mes, me regalan a mí también. El otro mes pueden vender mis bienes. ¿Y quién me repara lo bailado? Ya, usted históricamente siempre, bueno, históricamente no, desde un tiempo para acá. Estoy otro punto. Estas investigaciones llevan 5 años. A mí me abrieron indagatoria con un informe que llevaba 1 año y medio ahí. ¿Por qué es que ahora se mueve eso? ¿Por qué me moví con de Petro? Pero usted hace un par de años declaró como enemigo público suyo al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez Neira. No, yo dije que era un rufián y quedó claro. Me metió en lo de Brecht, ¿te acuerdas? Pues todos ustedes salieron y después salió la misma corte a decir que yo no tenía absolutamente nada que ver con lo de Brecht. Yo fui el que primero habló de la corrupción de lo de Brecht y dijo quién eran los nombres, a quién eran las coimas, la plata que dieron, en qué banco, en qué país, en Andorra, etcétera, etcétera. Todo eso lo dije yo y me metí en lo de Brecht. Mira la vaina de las pensiones de Córdoba. ¿Quién me armó eso? Néstor Humberto Martínez. Y se te olvida que dijeron que yo era el chuzador más grande que había en el mundo y en el país y que había chuzado al señor Néstor Humberto Martínez. Y yo no lo declaré enemigo público mío, no, sino enemigo, yo lo declaré fue como el rufián. Y a alguien le queda duda de todas las porquerías que hizo el señor fiscal ahí. No lo hizo solamente contra Benedetti, todo el mundo se quejó, gobernadores, alcaldes, etcétera, de que los estaban persiguiendo. Era por eso. Así que eso es mentira. Todo lo que me ha pasado judicialmente es emboscada. Es que mira, yo quiero hacerte caer en cuenta en algo que no le gusta a usted. Es, dime, ¿dónde está el señor que dijo que yo hice un negocio con él y que en ese negocio fue Odebrecht, etcétera, y me dio una plata por eso? ¿Dónde está ese señor? ¿Dónde está el testigo que diga que yo torcí una licitación, etcétera, etcétera, para que alguien se mate? ¿Dónde está eso? No hay eso. Yo soy el único tipo que lo tiene envuelto mierda, jodido, sin un testigo. Senador, vamos un poquito a la política regional. ¿Cuáles son sus nexos con la famosa casa política Char en Barranquilla, entendiendo que usted es oriundo de allá? Yo soy anticharista.
Lo saben ellos y lo dicen ellos. Perdón, no lo entendí. Yo soy anticharista, antichar. Yo soy antichar. Y primero, segundo, no tengo ninguna representación política en Barranquilla en el departamento. Yo no tengo ni un diputado ni un concejal, ni en Barranquilla, ni en el departamento Atlántico, ni en el país. O sea, cuando ustedes hablan de maquinaria, yo no tengo maquinaria porque yo no tengo concejales, yo no tengo ediles, yo no tengo, ¿cómo se llama esa vaina? Diputado, yo no tengo alcalde, yo no tengo gobernador, yo tengo nada de eso, ni tengo representación en ninguna parte del país. Lo contrario, yo no tengo maquinaria, ni burocracia, ni nada de eso. Pero entonces, ¿con eso pretende hacernos concluir que su votación es voto de opinión? No, ponle el cosa que quiera, pero no le pongas maquinaria. ¿Cómo van las relaciones con el expresidente Álvaro Uribe? Bien, bien, yo siempre he tenido muy buenas relaciones con él. Tú no revisas nunca, yo nunca he atacado al presidente Uribe en absolutamente nada, por una razón sencilla, porque yo estuve allá y fui amigo de él, entonces yo por eso no me siento con el deber ni la opción de hacerlo. ¿Está arrepentido? Digamos que por ahí puede ser la razón por la cual usted saltó de la U al petrismo y no al Centro Democrático. Digamos que el haber sido santista influyó mucho en esa decisión. No, para nada. A ver, quien realmente tuvo a cargo en el Congreso para que saliera aprobado toda la responsabilidad política fui yo como presidente del partido de la U. Estaban votando 18 del partido de la U de 21 y 18 de los 52 que estaban tomando. A mí me tocaba esa responsabilidad. Yo fui ponente de todos los de la JEP, de la reglamentación de la JEP, de amnistía e indulto fue el único, de los demás fui coordinador ponente. O sea que el buen suceso de todo el proceso de paz lo hizo fue Benedetti. Y nada más, y nadie más que Benedetti. Luego, yo estoy con la paz, Petro está con la paz, ¿cuál es la voltereta? ¿Qué es lo que le molesta? Y mira, igual te digo, si yo estuviera en la coalición de gobierno, a mí no me pasa nada lo que me está pasando. Son investigaciones que llevan 5 años ahí, con informes viejos. Y apenas le pasó el de Petro, ahora los informes viejos sí revelaban una cantidad de cosas que nunca habían visto. Senador, eso era todo, por eso lo queríamos invitar para resolver algunas inquietudes puntuales sobre su proceso y sobre el caso, el escándalo de centros poblados, donde usted aún lo siguen sacando a ese baile, aunque dice que injustamente. Muchas gracias. Bueno, Villar, un abrazote.